¿Cómo estamos? Pues estamos hablando de historia de México en la que pues van a intervenir todos esos grandes novelistas, escritores de México, en los que van a ir narrando poco a poco pues todo lo que aconteció en cuestión de la Revolución Mexicana, cómo se desenvolvían las costumbres, las tradiciones de ese México en esa época. Y por supuesto que seguimos hablando de los cuentos de Juan Rulfo en El Llano en Llamas, en el que va a contar la anécdota relacionada en conceptos religiosos en su cuento llamado Talpa. Es para los habitantes del centro, pues, oeste de México, lo que para la Virgen de Guadalupe es para los mexicanos en general. La imagen pues milagrosa, según sus devotos, van a ir marcando en un tomo en el nombre de que se vería pues venerada o escogida Talpa, como un título para sus cuentos de Juan Rulfo, que ha divulgado el topónimo más allá de las fronteras nacionales, dando el nombre a este nombre. El cuento pues va a narrar la historia de Tanilo, que es víctima de una enfermedad pues repugnante, que decide ir al santuario de Talpa para pues implorar la curación de la Virgen. Natalia, que es su esposa, y su hermano del enfermo lo van a acompañar para hacer el milagro que no se realiza, y en vez de recuperarse de su salud, el peregrino pues muere frente a la imagen invocada. A la ida durante pues las pausas, pues se puede decir nocturnas, el cuñado y la cuñada tienen encuentros íntimos. Fíjense en que esto que se habla parece temas que se puede decir que son nuevos, cuando la gente dice, pues es que anda con la cuñada, ¿no? Es toda una historia de miles y miles de años en la humanidad que se ha dado siempre. Aquí como el enfermo pues está tan deteriorado en su salud, en su sexualidad y todo eso, y tiene una esposa joven en la cual pues al lado va a estar un hermano de él, joven, ¿sí? Hay una película que se hizo eh, este, llamada también Talpa, donde los personajes principales es Manuel Mendoza como el enfermo, Lilia Prado como Natalia y Jaime Fernández. Cuando nosotros vamos viendo todo eso, su mamá, pues va a ser la mamá de Julisa. Para los que no identifican mucho los nombres, vamos mencionando eso porque aquí estamos hablando del libro, pero si tienen la oportunidad de ver la película, de plano van a ver toda la crudeza que se manifiesta en esta obra de Juan Rulfo, en la que queda plasmado en realidad qué, qué se quería dar a conocer. Esos sentimientos, pues primeramente de la época, de en sí de lo que se estaba haciendo. Fíjense en que aquí va a ir hablando de cómo al ir pues eh, en determinado momento haciendo toda esa camino tan difícil que va a significar pues esta peregrinación, jalando pues a un enfermo, porque fíjense en que aquí algo que va recuperando pues toda esa credibilidad de cuando se hacen las peregrinaciones, la fe, la fe tan importante, los elementos realistas pues
de los que se va mencionando en el cuento no, pues no se reducen pues simplemente al nombre del pueblo y a la imagen de ahí. También se ve víctima de una enfermedad curable, pero sin la menor posibilidad de valerse porque no tienen pues los recursos naturales ni las medicinas de la población, y pues del medio rural en el que se desarrollaban los mexicanos, pues recurren al auxilio pues sobrenatural. Se dirigen pues a una de las varias vírgenes que se encuentran diseminadas a lo largo y ancho del territorio. Habían muchas vírgenes, pero solo la de Talpa, según era buena, comenta Rulfo en 1996 en la página 55. Igualmente, real es la región que se dirigía en aquel santuario. Las peregrinaciones, fíjense, en tiempos por lo general la finalidad religiosa de ir a pues a pagar una manda, porque así era en realidad lo que se hacía. Era igualmente, pues se puede decir, como comparada con las romerías que desde varios puntos de la región se dirigían a aquel santuario. Las peregrinaciones tienen por lo general pues finalidades religiosas, pagar una manda, esa promesa, o imploración, o implorar alguna gracia. Se le pidió y recibió lo solicitado, hay que pagarlo. Por ello, si se espera recibirlo, hay que acelerar su llegada adelantando el pago a veces. Las penalidades inherentes del mundo de mucho caminar bajo el sol, principalmente de días de frío o de noches de marzo, son fácilmente pues imaginables, además de todo este sacrificio que supone la propia pues peregrinación en la que los devotos suelen practicar penitencias superrogativas. Una visita a los principales, fíjense, en santuarios de la nación revela la autoflagelación de Danilo. No está tan alejada de la realidad del realismo en el que se va mencionando la vida de Danilo. Ese realismo de Talpa, llegar a extremos pues de muerte cuando los enfermos van muy graves ya, dado el estado en que se encuentra, pues al entrar en el santuario en el libro, Danilo va a tener, eh, se puede decir, a desear una resurrección por medio pues de un milagro que se dé, pues nada más, como les comento, alejado a la realidad. Tanto el realismo de Talpa está pues plasmado, llegando a los extremos, dado que el estado en que se encontraba al entrar en el santuario, lo que pues él pedía no era realmente la curación, sino realmente una resurrección, era jugarse el todo por el todo. Aquí vamos a ver ese deterioro, esa debilidad por la enfermedad, torturándose a sí mismo por una penitencia y siguiendo un curso natural. Por otra parte, la falta de auxilio sobrenatural implorado, pues resulta la muerte. Muerte atroz, por cierto, ¿eh? La simple hecho de mencionar los rasgos realistas del cuento, sin embargo, pues no hacen justicia a la complejidad
ni al consiguiente a las técnicas narrativas que se hacen. El mismo, una joya del género, pues Talpa, de Juan Rulfo, emplea recursos de Pedro Páramo, que alcanzará mayor refinamiento en ello, y es de alteraciones de una secuela de tiempo, conocida desde la época clásica. En vez de introducir, se puede decir, el tema, pues imponerlo mediante planteamientos, nudos y pues desenlaces, se empieza a hacer una selección pues ya más avanzada en cuestión del argumento de esta obra, y que va a ir de ahí mediante a los recursos del analepsis o flashback. Van haciendo eh, los hechos que proceden. Eso precisamente va a ocurrir tanto en el cuento como en la película de Talpa. El punto particular es una especie de Pieta a la mexicana. Natalia llora pues en los brazos de su madre, y es el pues epílogo de un drama cuya retrospectiva se va a presentar enseguida, invitando pues casi a todo el desarrollo lógico de este relato. Se comienza por el fin, y es conocido como recurso narrativo de empezar in media res, que es este caso, es propiamente in ultimo res, puesto que se empieza por el final. La narración va a girar en torno de la muerte de Tanilo. Acaecía en un día antes del remordimiento de su esposa, que va a sentir ella después, y de su hermano, que actualmente pues pasaron y premeditadamente al futuro, pues fundiéndose en los angustiosos presentes que se desarrollaron, porque ese remordimiento que ellos van a sentir, ellos van a determinado momento, pues se puede a descubrir sus sentimientos reales. En realidad, cuando Talino va a decir que quiere ir a esa peregrinación, ellos realmente deseaban su muerte, pues porque ellos andaban juntos, pero era un deseo que lo tenían en el subconsciente, y que al paso de toda esa peregrinación se va a ir viendo cómo se va desarrollando. Inclusive hay una etapa en la que él ya quiere regresar, ya se siente muy mal, pero ellos le dicen, no, hay que seguir adelante, pon sí que tu extra, ya está pues más alejado el lugar de nuestro origen, y se puede decir que psicológicamente lo obligan a que siga adelante, pues por todo ese sentimiento del subconsciente de lo que ellos estaban haciendo. Las escenas iniciales vemos como tal Natalia llora pues desconsoladamente, y es porque toda esta situación en la que pues ellos tenían escondidos de la luz del cielo y fuera de los ojos de Tanilo, que daban rienda suelta pues a ese erotismo pues reprimido que ellos tenían. Hasta aquí, en lo que constituye aproximadamente, se puede decir, la tercera parte del cuento, se narran principalmente pues, los acontecimientos que sobreponen después de la segunda narración, añadiendo pues pormenores a lo largo, y los penosa peregrinación, con las variaciones sobre el mismo tema. En efecto, Clinton compara relatos con la ejecución de la sinfonía, el modo de narrar que se asemeja a una composición musical en que el tema dado a la abertura se repite bajo diversas formas a lo largo de la ejecución. Clinton, en 1975, página 552, el narrador, después de mostrar
a los personajes, a sus padecimientos internos, a su psicología y interna y externa. Llama la atención así ese ambiente inmerso en una multitud anómala, descontrolada, bajo los rasgos que se va a ir mencionando. Fíjense en que el tema de Talpa identifica pues ese contenido de Talpa, es aparentemente pues fácil, pero de inmediato surge el tema religioso, como pues nos ha dado la tierra la reforma agraria, el llano en llamas, la violencia revolucionaria, pero la complejidad del texto literario aconseja la cautela cuentista y de la talla de Rulfo. Rehuye la obviedad, el cuento tradicional, en pues vista a la perspicacia del lector moderno se tiene que recurre a ciertos artificios, según recomienda Borges en el cuento, debería constar de dos argumentos, uno falso que vagamente se indica y otro el auténtico que se mantendrá en secreto, pues se puede decir que al final el título de este cuento, ahora analizado, pues sugiere de inmediato el tema religioso. Al conocer pues de antemano el final infeliz, la intención se dirige hacia los hechos ocurridos durante toda esa peregrinación. Se percibe entonces la relación incestuosa entre un cuñado y ocupa un lugar destacado. Cabe entonces preguntarse si el tema religioso es el principal o es el, en todo caso el único. En este punto se puede asociar un cuento de Rufo con cartas de mamá de Julio Cortázar, en Mentor de 1999, en la página 532 a la 552. Este último refiere a la pareja Luis y Laura, argentinos residentes de París, la carta en el que recibe de la mamá anciana, que son los hilos que llevará a la madeja. La chica había cambiado al hermano enfermizo e introvertido por otro sano y exitoso, a pesar de que Nicole, el exnovio de Laura, había muerto. La mamá empieza a mencionarlo en sus cartas al hijo en París. Este bastón para revivir el fantasma que se exponía sepultado, echando por tierra las apariencias y toda la estabilidad de la pareja, pasando por alto de muchas coincidencias existentes entre los dos cuentos, pues se limita a señalar la más pertinente. Ambos casos se trata de un triángulo amoroso integrado por una mujer y dos hombres hermanos. La parte sacrificada es la más débil, el hermano enfermo que a la postre muere. Muerte, se puede decir, planeada a Talpa, acarecida en el momento adecuado. Cartas, pero la víctima se venga adquiriendo una prominencia que no posee en la vida, la virtud, esa que mete como una cuña entre la pareja Luis y Laura. Así Talino se vuelve una fuerza centrífuga que lanza a los dos amantes en direcciones opuestas. Además, en las ambas parejas hay una comunión, se puede decir que subterránea, no verbal, entre ellos, que resulta pues toda esa complicidad. En cuanto en el entorno social de los acontecimientos de la carta y de Talpa, no podía estar más diferente, pues entre sí mismo puede decirse que los personajes ocultos, en el primer caso, rudo, quizás analfabetos, y en el segundo, no obstante, el personaje que realmente va a desplazar y que es capaz pues de pasar de un continente a otro, la perturba la aparente dicha
o la pareja o el sepultado, con tierra y piedras encima, como aparece en la película y en el libro de Talpa. Resurge separación a los amantes, tanto o más de lo que la pasión los aproxime. El resultado de ambos casos es la conciencia, y la tímida le traía a Luis y a Tácito el perdón, pero de nada había que perdonar. A pesar de esa, la admisión de culpa, tanto de Luis, que ve obligado a confesar y que se pudiera romper y tirar el pasado por el borrador de una carta o de un libro, pero ahí queda siempre manchada la copia en limpio en la página 533. El término anólogo se expresa al personaje de Talpa. Yo sé ahora que Natalia está arrepentida y yo también lo estoy, pero eso no nos salvará del remordimiento ni nos dará ninguna paz nunca. Toda esta situación en respuesta a la Virgen, la lectura de Talpa bajo la óptica religiosa admite más de una interpretación privada de toda esperanza humana. Danilo recupera la ayuda sobrenatural, está llena, pero no en forma esperada, sino contraria a sus expectativas, y en vez de la prolongación de la vida física efímera, pues mediante la muerte, su cuerpo se le proporciona el ingreso a la vida eterna. Otro acercamiento al cuento, pues se ve la peregrinación a Talpa, el último recurso que queda al enfermo desahuciado. La Virgen le daría el remedio para aliviarlo, pero la respuesta fue el silencio de la Virgen de Talpa, una pues cosa que es responder, no otra muy diferente a responder. La segunda hipótesis, el silencio de la Virgen, sería el eco, el silencio de Dios, que no tanto incomoda a algunos pensadores como Molière. Tanto la primera como la segunda lectura encuentra el respaldo del texto al mismo tiempo. Fíjense en que algo que aquí nosotros en esta pues análisis de esta pues libro y esta película, que fue en el Congreso Blas Hispano en octubre del 2002, en el que lo dio Rafael Camorlinga Alcaraz, en la que él pues analiza todo este tipo de la situación en la que se va dando el, pues, el análisis de lo que va a ir mencionándose, eh, pues todo a esta elementos narrativos que resaltan en la película y el libro de Talpa. ¿Por qué las cosas es que Danilo Santos, entre Natalia y yo, lo matamos? Comenta en su libro Juan Rulfo, cuando su hermano está recriminando al final de cuando ellos ya regresan a su casa. En el cuento de Talpa del mexicano Juan Rulfo, incluido en su libro de cuentos El llano en llamas, que fue en 1953, conforma el primero de los dos únicos libros de este conocido escritor, que no necesitó ninguna obra para convertirse en un símbolo de la literatura mexicana, latinoamericana y universal. Comienza con el llanto de Natalia sobre el regazo de su madre al regreso del pueblo natal, Sensontla, que es el lugar donde ellos viven, del viaje pues que emprendieron con su enfermo esposo Talino, que tiene llagas que le rodean todo su cuerpo y que expulsan secreciones y olores, y es el hermano de este, el cuñado, que el pueblo de Talpa, con el objeto
pues de curarlo por medio de un milagro de la Virgen, y dicho lugar lamentablemente en toda esa peregrinación va a morir. Con el camino enterrando, lo van a ellos cuando muere, cuando llega eh, a la iglesia, él se va a seguir flagelando cuando ve que hay personas que llevan pencas de maguey cargando, él también quiere cargarlas. Cuando ve personas que van hincado, él toma la postura de hincar hasta llegar a los pies de la Virgen, en el que va a agarrar velas donde lo va a quemar la cera, pero ofreciendo todo ese sacrificio a la Virgen, pero allí él va a morir. De regreso ya pues a su casa, cuando muere, pues lo van a enterrar en el camino, cuando ya van rumbo a Sensontla, y que va a enterrarlo pues la esposa y el hermano con sus propias manos, bien profundo como un surco cubriendo el cuerpo con piedras para impedir que los animales pues pudieran sacarlo. Talpa posee varios elementos comunes de muchos de los relatos escritos de Rulfo, destacando primeramente los tipos, los paisajes áridos y pobres, con lo que retrata a muchos pueblos mexicanos después de la famosa revolución de 1910 contra el dictador Porfirio Díaz y su régimen de hambre desde 1876. La narración en primera persona de uno de los protagonistas, el cuñado, es lo primero en notar. Segundo, de la tristeza con la que el narrador del cuento, del principio al fin, continuando con la enfermedad de uno de los protagonistas junto a la tragedia de su muerte, acompañado de tanto y tanto sufrimiento y de la conciencia culpable de tanto del hermano como de la esposa, que deseaban deshacerse de dicho familiar en un claro complot de asesinato, pues tal vez inconsciente, premeditado, eso sí, con un motivo muy particular de revelar, pues más adelante junto a la pobreza general con lo que vive este drama y que hace notar pues todo a lo largo de esta historia. Igualmente, pues se aprecia claramente cómo el tema central, que es lo religioso, representa la figura de la Virgen de Talpa, que quizás podría ser pues equivalente a lo que se hacen las parodias en la famosa patrona de México, la Virgen de Guadalupe, en la cual reside pues la esperanza, el amor de un pueblo mexicano, tanto en ese momento como ahora, sobre todo los desahuciados y todos los enfermos que en determinado se aferran a un milagro, la imposibilidad de acceder a un médico, a un tratamiento, a una cura, con una clara y última, pues se puede decir esperanza. Por último, el incesto, que es otro factor clave del relato, al decirnos el narrador que él sabe de esa calidez del cuerpo de Natalia, no pudiendo obviamente referirse a ninguna otra cosa. Entre él y su hermana, entre su hermano, perdón, viéndose cómo Rulfo narra el crimen pasional de los amores prohibidos que se van ocasionando entre el cuñado, hermano del enfermo, y la esposa. Rulfo también refleja en Talpa una historia en donde nadie se redime al matar a Tanilo. Los dos, tanto el hermano como la esposa de su hermano, ninguno de los dos se siente satisfecho con tal decisión, sintiéndose más bien culpables por lo ocurrido, teniendo que cargar con ese pensamiento de ahora en adelante. Y a pesar de que ninguno de los dos lo asesinó directamente, como si se tratara de una especie de justicia divina por parte de la Virgen de Talpa. ¿Qué les pareció todo eso? Miren, yo les recomiendo, vean, lean el libro, escuchen con esa hermosa forma de ir tejiendo eh, pues toda esta trama, toda
este hermoso cuento con las palabras de Juan Rulfo, pero después vean la película. Talpa, en el cine, que como ya les dije, búsquenla con esta Lilia Prado, Manuel Mendoza y Jaime Fernández, está totalmente ejemplificada, bellamente transmitiendo los sentimientos, la agonía del enfermo, el sacrificio que se va a ir ejecutando a través de esta peregrinación y el remordimiento de estos dos seres que pues inconscientemente ejecutaron la ejecución de algo que les estorbaba para sus emociones y que al final lo único que van a ellos a hacer, pues se puede decir todo un recuento en que tengan un remordimiento muy grande y los separe totalmente. Los separe el recuerdo de todo ese sufrimiento que va a tener pues su esposo en el caso de la esposa y el remordimiento del hermano haber traicionado la confianza del mismo. Que pasen un día muy agradable. Les recomiendo mucho esta película. Está muy bonita, pero principalmente vean el libro para que veamos los orígenes de todo, cómo se va desarrollando pues estos temas y que pues están muy ligados a todo lo que acontecía en la época de después de la revolución. Que pasen un día muy agradable y pues nos veremos en otro video en el que vamos a seguir pues recomendando principalmente libros, películas, pero más que todo la historia de México.